mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá esos hombres tan desesperados? ¿Quién dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Hola, muy buenos días. Me da un gozo estar aquí en este programa Platicando con Dios, un programa especial, ¿verdad? Porque es al que tenemos es un Dios muy especial, por eso es un programa especial en el cual platicamos, hablamos de lo que Dios quiere hablar, ¿verdad? A través de nuestras vidas. Y yo agradezco a Dios la oportunidad que nos dan de poder estar aquí, de estar servidos de buena forma, abriendo aquí nuestra Biblia con este clima sabroso. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, que sobre todo mi hermano Pepe, que está aquí siempre atendiéndonos para que nosotros podamos disfrutar la predicación, exponerla, y que también ustedes lo disfruten con todo el amor que le caracteriza a nuestro Señor. Bien, gracias a Dios. Mi nombre es el que estoy yo aquí. Gracias a Dios. Mi nombre es Román Cordero López y soy de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Y hoy el Señor ha hablado en nuestras vidas para hablar este tema que a veces se vuelve un poco difícil porque lo hacemos difícil. La cita va a estar en Marcos 12, 28 al 34. Esa es la cita, y no solamente nos vamos a concentrar en una parte de este pasaje que vamos a leer. Dice la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar,
y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Ahí nos vamos a concentrar en la parte amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues que atrás hay muchas cosas que tenemos que hablar. No es tan fácil a veces hablar de estos temas, porque lo que menos hay en este mundo es amor. Se vuelve un poco difícil, pero no es imposible. Bien, vamos a hablar entonces, no sin antes hacer una oración en la cual el Señor nos bendiga en este momento, en el momento de su palabra, en su tiempo de Él. Oramos y después meditamos en su palabra. Bendito Dios, te agradecemos la oportunidad que nos das de permitirnos hablar de tu palabra. Gracias te doy por el entendimiento que tú nos das, la sabiduría para poder entender lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. Bendícenos, Señor mío, y permite que cada corazón que esté escuchándonos, que esté viéndonos, pueda, Señor mío, entender lo que tú quieres hablar. También asimismo a mí, Señor mío, bendice mi vida y permítenos gozarnos de tu palabra, Señor mío, disfrutarla. Y gracias te damos por todo este momento. Bendícenos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien. Amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22:37 también habla esta porción, en los 4 evangelios habla: amarás al prójimo como a ti mismo. Y ciertamente pues el Señor le dice, está cerca pues de entrar al reino de los cielos. Amar a Dios y al prójimo es estar prácticamente con Dios, ¿verdad? Es estar prácticamente con un boleto pues ya destinado. Pero todo eso pues, atrás de todo eso hay muchas cosas para poder llegar a completar. Amar a Dios, amarme a mí mismo, amar al prójimo. Es un triángulo que se forma, en el cual yo dedicaba esta frase: el triángulo del amor. Porque yo no puedo amar al prójimo si no amo a Dios y no me amo a mí. Tengo que amar a Dios, ciertamente. El primer y grande mandamiento, el más grande, ¿verdad? El gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si yo no amo a Dios, no me amo a mí. Y es un candado que pone el Señor para llegar a esta frase: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente tengo que amar a Dios y amarme yo. Porque si no, por eso es el segundo y grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí va implícito, ¿verdad? Eso de decir, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Es un candado ahí que pone un candadote pues con cadenas grandes el Señor. ¿Por qué? Porque yo no puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. Pero previamente, ¿verdad?, tengo que amar a Dios. Y en 1 de Juan 7:9 nosotros vemos cómo el Señor Salmo 97:10, perdón. Salmo 97:10. En el Salmo 97:10 ahí está una parte de que habla la palabra del Señor. ¿Cómo tenemos que amar? Dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Amar a Dios es lo más grande y maravilloso que podemos hacer en esta vida. Amar a Dios es obedecerle, pues podríamos redundarle, pues, su palabra, muy extensa. Tal vez como humanos se nos hace difíciles, pues, pero no es imposible amar a Dios. Amar a Dios es profundizarnos, ¿verdad?, en todo lo que Él nos habla, en su palabra, en todo lo que Él nos da a entender, los ejemplos que nos pone. Realmente nosotros, la parte importante que tenemos que hacerle es obedecerle. Redundamos esta parte así, la palabra de Dios es obediencia, porque todo lo que está ahí, ¿verdad?, los principios, las reglas, las normas y todo lo que el Señor nos da ahí, ¿verdad?, los ejemplos, tenemos que obedecerle, tenemos que hacerlo como Él dice. Cuando nosotros, ¿verdad?, le decimos a nuestros hijos: ¿sabes qué? Tienes que arreglar tu cuarto, tienes que acomodar tu ropa, tienes que acomodar tus zapatos, tienes que... ¿Qué pasa? Yo me voy al trabajo y quiero que así lo hagas. Ese es el principio, pues, del orden, ¿verdad?, de un hijo que va creciendo. Le estás explicando las cosas y tú te vas al trabajo o te vas a otro lado, no lo sé. Y cuando tú llegas, ¿verdad?, la satisfacción de ver que el cuarto está como tú lo pediste, ¿qué expresa uno? ¿Qué expresa uno? Se siente uno bien, ¿no? Y dice: realmente mi hijo me ama, porque me obedeció y hizo todo como le dije. Ese es hablando de padre e hijo aquí en la tierra. Imagínense que nosotros obedezcamos a Dios en su palabra día tras día, como Él manda, ¿verdad? Claro que el Señor se agrada de nuestra vida. Y eso es lo importante, pues, y eso quiere decir que amamos a Dios. Estoy poniendo un ejemplo, pero esto es extenso, pues, tan extenso que tenemos que cumplir muchas cosas para amar a Dios. Su adoración, ¿verdad? ¿Cómo tengo que adorarle? Dice: con todo el corazón, dice, ¿verdad? Tengo que amarle con todas mis fuerzas, con toda mi alma, ¿verdad? Con todo mi ser prácticamente. Con mi vida le tengo que amar. Y eso es mi testimonio está ahí en juego, pues, ¿verdad? Porque yo no puedo amar a Dios y estar haciendo cosas indebidas, porque ahí la gente va a hablar, va a decir: ¿cómo es que él dice que ama a Dios y está haciendo lo que a Dios no le agrada? Eso no es amar a Dios, sino amar a Dios es hacer, obedecerle y hacer todo lo que Él le agrada, ¿verdad?
Entonces, esa parte pues es muy importante porque es el inicio para poder amar, ¿verdad? Para poder amarme a mí mismo. Y después llegar a lo que queremos llegar, ¿verdad? Amar al prójimo. Entonces, primeramente yo tengo que amar a Dios. Entender pues que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso y que es el único, dice la palabra del Señor, en el cual tenemos que depositar nuestras vidas, ¿verdad? Agradarle con todo el amor pues que a Él le caracteriza. Agradarle como nos agradan nuestros hijos a nosotros, así tenemos que agradar nosotros al Padre. Nuestra vida, para amar a Dios, podemos poner 4 puntos. Es la oración, nuestra oración, que no debe de fallar en casa, en nuestra vida. Leer la palabra del Señor. Es importante pues porque cada día pues nosotros aprendemos de este libro, cada día aprendemos. Es prácticamente nuestra constitución de los cristianos, pues es la que nos rige, la que nos lleva en los caminos correctos, ¿verdad? La oración, la lectura, congregarme, pues es parte de amar a Dios, congregarme de buena forma, y todo esto tenemos que hacerlo de buena forma, pues al 100%. Hablar de Cristo. Son 4 cosas importantes pues que podemos nosotros hacer bien y agradar a Dios. Y eso de agradar a Dios es amarle. Entonces, damos el primer paso, pues nos acentuamos en el primer, ¿verdad? La primera esquina de este triángulo, pues que yo les hablo, el triángulo del amor. Sí, ¿verdad? Entonces, y yo no puedo amar a Dios, ¿verdad? No sin antes haberle recibido como Señor y Salvador. Porque si yo no le recibo, no le conozco. No tengo una relación íntima con Dios, es muy difícil, pues, entender esto, pues. Amar a Dios si no lo conozco. ¿Cómo voy a amar a una persona o a alguien si no lo conozco? Primeramente lo tengo que conocer para amarle, ¿verdad? Y dar ese paso importante. Y de ahí está recíproca la situación, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver el segundo punto, ¿verdad? Que es, redundamos esto, ¿verdad? El amar a Dios es obedecer su palabra, obedecer sus decretos que Él puso aquí en lo que nosotros conocemos como Biblia. Bien, entonces nuestro segundo punto es, primero, el primer punto fue tengo que amar a Dios, me tengo que amar a mí mismo. Ok, doy ese primer paso, ¿verdad? Amo a Dios y me tengo que amar a mí mismo. ¿Cómo es eso, pues, de que me tengo que amar a mí mismo? Vamos a transmitirlo con una enfermedad. Conozco un caso difícil. Este muchacho se le detecta, ¿verdad?, diabetes, tal vez infantil, tenía como 10, 12 años. Su papá dio su vida por él, lo cuidó, le dijo, ¿sabes qué? Atiéndete. Mira, aquí está esto, aquí está este medicamento, lo llevó al doctor, lo llevó a esto, lo otro. El niño fue creciendo y prácticamente no le importó su vida. Hizo lo contrario, pues, que el padre le estaba diciendo. Y aquí podemos ver los dos casos, ¿no? O sea, al que le agrada lo que hace el hijo, ¿verdad? Al padre le agrada lo que hace el hijo o lo que le desagrada. Y entonces este muchacho fue creciendo, los amigos, los desvelos, el refresco, que las hamburguesas, que son cosas que él ya no podía
comer. Porque hablando de la salud, él está enfermo de diabetes. Entonces lo que tengo que hacer es cuidarme, ¿verdad? El doctor me dice, aquí está esto, tienes que ir conforme yo te diga, aquí está la dieta, aquí tienes que comer eso, tienes que comer otro. Yo no te digo que no comas esto, pero bueno, muy esporádicamente y muy poco. Entonces, este varón crece, ¿verdad?, con esos hábitos que él toma, ¿verdad? Y pues los desvelos y todo eso te empieza a mermar, ¿verdad?, la enfermedad. Empiezas a comer cosas que no debes de comer, comida chatarra, grasas, refrescos y todo lo que tú quieras. Empieza, ¿verdad?, a mermar en su vida, empieza a deteriorarse. Tanto así que el muchacho pierde la vista a los 28 años, pierde la vista. Y ahora él ya depende del papá, de la hermana. Pero esto es no amarse a sí mismo. Porque ciertamente me detectan algo y todo, yo tengo que amarme, pues. ¿Cómo? Cuidándome. Sí, yo me tengo que cuidar. Y sentir que yo me amo a mí mismo. Y si yo amo a mí mismo, ¿verdad?, estoy amando a mi padre o a mi hermana en este caso. Pero este varón, pues, tomó la vida así a la ligera y ahorita estás pagando las consecuencias de no haberse amado. Y ahorita está postrado, pues. Ya le falló la vista, le falla el riñón, empiezan a fallar ahorita otros órganos. Y entonces el papá, pues, está con toda esta carga, pues, de su hijo. Pero el hijo no amó al padre. El padre sí lo amó, pero el hijo no. Ni él se amó a sí mismo, menos podría amar al padre, pues. Porque él está pagando las consecuencias físicamente, pues. Pero emocionalmente el papá las está pagando también. Está cargando con todo eso. Entonces, amarse, pues, ¿verdad? Me tengo que amar yo mismo, pues. Me tengo que amar porque si yo no me amo, yo no puedo descubrir cómo puedo amar al prójimo, ¿verdad? Yo no puedo, en la casa hogar que tenemos ahí en el ministerio, si yo no hubiera, ¿verdad?, aprendido parte de las matemáticas, yo no le pudiera estar explicando a ellos sobre las matemáticas, ¿verdad? Entonces, yo tengo, ¿verdad?, yo tengo que entender que tenía que haber aprendido las matemáticas para poder enseñar, porque si yo no las hubiera aprendido, no pudiera enseñar, ¿verdad? Y entonces me iba a estar engañando a mí mismo. Ahí, no, así ponle esto. La raíz cuadrada se hace así, 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 así. Y yo no les estuviera enseñando adecuadamente. Sería como hipocresía, ¿no?, de estarles ahí nada más engañándoles. Pero realmente, si nosotros nos transportamos y entendemos, pues, esto, el camino empezamos amando a Dios, tenemos que amarnos a nosotros para poder llegar a amar al prójimo. Si yo no tengo esto, ¿verdad?, y voy cerrando este círculo. Primer punto, amar a Dios. Segundo punto, amarme a mí mismo. Con estos dos puntos podemos, por automático cerramos el círculo del amor, el triángulo del amor, perdón, lo podemos cerrar. Porque estoy amando a Dios y me amo a mí mismo, ¿verdad? Por automático
yo puedo amar al prójimo. Por automático. ¿Verdad? Entonces tenemos que entender que nos tenemos que amar. Yo entiendo que me tengo que amar a mí mismo, ¿verdad? Es con una responsabilidad íntegra, ¿verdad? En todas las áreas. Amando primero a Dios, ¿verdad? Yo puedo amar a mi familia. Puedo amar a mi hijo, puedo amar a mi vecino, al que pasa en la calle, pues lo puedo amar. Y entonces se vuelve automático, ¿verdad? Esto que dice el Señor. Fíjense bien la parte donde está a ver, vamos a ver. Dice, primera de Juan 4 del 7 al 9. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bien, vamos a pasar al tercer punto. El tercer punto es, tengo que amar al prójimo. Pero, no sé si les tocó, o aquí podemos poner muchísimos ejemplos, ¿verdad? Podemos hablar de un bebé. El bebé tiene que ir creciendo, que ir madurando para llegar a ser un buen corredor. ¿Cuál es el proceso de un bebé? Bueno, alimentarse, ¿verdad? Pero ya viéndolo físicamente, bien, tiene que aprender a gatear, tiene que aprender a caminar para poder correr después. Así es esto. Nosotros tenemos que amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, que va de la mano, ¿verdad? Para poder llegar a amar al prójimo. Si nosotros no tenemos estos dos puntos primeros, jamás vamos a llegar a amar al prójimo. No nos engañemos. Ay, pobrecito pasó ese señor, ahí le doy algo. Sí lo da, pero como usted no ha amado, no sabe amar, se lo da porque hay muchas veces lo damos porque nos estorba algo ahí. Lo damos porque no quiero verlo y ahí pues, así te voy a dar 5, mira, dale 5 pesos ya que se vaya ese señor. Aquí es donde viene lo bueno, esa parte pues, amar al prójimo, es donde lo vivimos en carne propia, ¿verdad? Amar al prójimo es extenso, es amar a mi familia, ¿verdad? Amar a todos mis familiares, ¿verdad? Los amo, ok. Pero amar a otra persona que yo no conozco se vuelve difícil cuando no tenemos estos dos primeros puntos, ¿verdad? Y por eso yo le decía, cerramos el triángulo del amor, lo cerramos, ¿verdad? Cuando nosotros ya tenemos estos dos puntos. Matemáticamente lo podemos hacer. Fíjense bien, tenemos un triángulo y tenemos 50 grados, ¿verdad? O tenemos 60 grados y tenemos 60 grados del otro lado.
podríamos conocer el otro ángulo. Fácil. ¿Saben cómo? Hay una regla. La suma de los ángulos interiores, ¿verdad?, de un triángulo son 180 grados. Entonces, si yo tengo 60 grados y 60 grados, por lógica el otro voy a tener 60 grados. Es por automático. Así esto, ¿verdad? Así esto del triángulo del amor. Por automático yo voy a poder hacer las cosas. No se me va a dificultar, ¿verdad?, ver al huérfano, ¿verdad?, a la viuda, al desamparado, al necesitado. Se me va a hacer tan fácil, pues, que soy capaz de dar hasta mi vida, pues. De eso se trata, de eso habla, pues, la palabra del Señor, de eso habla Jesucristo, ¿verdad? Hasta te despojas de algo. Y si lo queremos ver bíblicamente, pues, vamos a ver una parte de Jonatán y David, que es una parte muy interesante, ¿verdad? En 1 Samuel 18, cuando se une, ¿verdad?, la amistad de David y Jonatán, hay una parte donde yo ya había platicado de esto, ¿verdad? Jonatán le dijo a David: lo que deseare tu alma, eso haré por ti. Dime lo que deseare tu alma y eso haré por ti. Para decir esta frase hay algo atrás que pasó en Jonatán, porque él fue el que dijo la frase. Amaba a Dios, se amaba a sí mismo y podía amar a David, aún por encima de su padre Saúl, arriesgando su vida, ¿verdad? Porque Saúl veía como un contrincante a David. Y entonces tuvieron, ¿verdad?, hubo un proceso para esto, cuando la vida de Jonatán se liga a la vida de David, dice la palabra. Y cuando juran, ¿verdad?, Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo, dice la palabra del Señor. En 1 Samuel 17, perdón. Y en 1 Samuel 18 dice: pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, dice la palabra del Señor. O sea, Jonatán amaba a Dios, se amaba a sí mismo y por automático podía amar, ¿verdad? Amó a David por automático. Lo amó tanto que la palabra del Señor dice: y lo amó Jonatán como a sí mismo. Es el punto que estamos viendo nosotros. Y de ahí más adelantito, no tarda mucho, ¿verdad?, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. En el versículo 3 del 18. Y entonces, en el 24 habla David, le dijo Jonatán: lo que deseare tu alma, eso voy a hacer por ti. Y de ahí le vuelve a recalcar en el 17: hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Podríamos decir nosotros esta frase cuando llegue alguien o veamos al necesitado: dime lo que deseare tu alma y eso voy a hacer por ti. Pues, ¿qué necesitas? Amar al prójimo no es aprovecharse de él. Así, mira, ven, por aquí se da mucho que pasan los hondureños, los indocumentados, y mucha gente dice: bueno, sí te voy a dar un plato de comida, pero bárrame el patio, límpiame aquí. Se aprovechan, pues. O a veces ya no del indocumentado, sino el mismo paisano, pues, está necesitado. Y sí, la cosa debe ser recíproca, pero no hay que aprovecharse, pues, de la situación. Porque no es de aprovecharse, pues, sino es amar al prójimo
Cuando nosotros entendamos amar a Dios y amarse a sí mismo, por automático vamos a amar al prójimo. Ahí está un plato de comida, ahí está unos centavos, ahí está esto, necesitas el otro, un calzado, no sé. Amar al prójimo es como amarse a sí mismo, dice la palabra del Señor. Como si alguien ¿verdad?, llega sin zapatos, si yo amo a Dios y me amo a sí mismo, yo no podría darle unos zapatos ya rotitos, pues, ya con huecos. O sea, ¿por qué? Pues, porque no estoy demostrando amarme a sí mismo, porque yo ya no me los voy a poner. Yo me estoy poniendo, ¿verdad?, los que realmente están buenos. Tampoco me voy a despojar tal vez del que yo tengo, ¿verdad?, y dejarme sin calzado, ¿verdad? Pero sí, si yo tengo otros ahí, ¿verdad?, yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de comprarme otros y que estén en buen estado, ¿verdad? Y se los doy. Mira, estos son los que estoy usando. Yo tengo dos, estoy usando este, te voy a regalar uno. Eso es amarse, pues, a sí mismo y amar al prójimo. Por eso le decía, es por automático. En este triángulo del amor es por automático. Si yo amo a Dios y me amo a mí mismo, voy a amar al prójimo, ¿verdad? Sin pretextos, sin aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, esta relación que hubo entre Jonatán y David, quiere decir que podemos tenerla, pues, nosotros también. Ellos fueron humanos como nosotros, tenían al mismo Dios que tenemos nosotros, ¿verdad? Tenían los mismos sentimientos, se amaban, pues, tenían corazón que Dios les dio, nosotros también nos ha dado, pues, y podemos transportar un corazón muy humilde para poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, y tenemos otro caso también, entre Noemí y Ruth. Estas mujeres se llegaron a amar tanto, pues, sobre todo Ruth, a Noemí, ¿verdad?, que le dijo, donde tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, yo ahí moriré, pues, ahí quiero morir contigo. Son frases que te llevan a eso. Ruth, ¿verdad?, no abandonó a su suegra, sino caminó con ella y no la vio como un estorbo, ¿verdad? O me voy a aprovechar de ella, ¿verdad? No la vio como un estorbo, sino al contrario. Ella dio su vida, ¿verdad?, para llegar al pueblo de Noemí. Y vivir con ella, pues, era una carga, tal vez que uno piensa que es una carga, pero realmente cuando amas, no sientes carga, te sientes ligero, pero hay que saber amar. Dice por ahí un corito que mi hermano se lo debe saber, hermano. No sé si esté mi hermano, sí te lo sabes. El que dice, es que todos sabemos querer. Sí se lo sabe, hermano. Sí. Pues lo voy a traer acá al frente para que lo cante. Es que todos sabemos querer, dice, pero pocos sabemos amar. Es una frase del mundo, pero es muy cierta, pues. Es muy cierta. Y dice que el que ama lo puede dar todo, o algo así, pero bueno, al rato que me la cante mi hermano, ya lo vemos bien, con pista y con todo, aquí lo vamos a pasar. Y el querer solamente es nada más así, pues. Entonces, tenemos que amar, pues, de una manera profunda, pues, de una manera extraordinaria, que la gente vea, pues, la diferencia, pues, que es amar legítimamente y
y amar, ¿verdad? Y querer amar, ¿verdad? De una manera hipócrita. Porque a veces no se le puede llamar de otra forma. Por eso el Señor aquí dice, y con esto, ¿verdad? Si nosotros culminamos el triángulo del amor, porque ahí se ve todo prácticamente. Amar a Dios es obedecer su palabra y todo esto. Amarse a sí mismo, ¿verdad? Es parte de la vida que Dios quiere que nosotros. Y entonces, por automático vas a amar al prójimo. Con eso, por eso aquí al fariseo, ¿verdad? Cuando le dice, ¿verdad? Jesús, cuando le respondió el fariseo, entonces el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús dice, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, ¿verdad? Lo único que te falta es, ¿verdad? Tal vez aceptarme como Señor y Salvador, a lo mejor no. Pero primero es amar a Dios. Amarse a sí mismo para poder amar al prójimo, por automático. Les dije como el triángulo, ¿verdad? Con los 5, si yo tengo 50 y 50, son 100. Por automático, ya descubrí esos dos, por automático ya conozco el tercer ángulo. Sería de 80, ¿verdad? Porque dice la regla y la norma que la suma de los ángulos interiores, ¿verdad? Son 180 grados. Amo a Dios, me amo a mí mismo, por automático voy a amar al prójimo, por automático. Entonces, es algo tan maravilloso pues de entender esto, ¿verdad? Tenemos que ayudar al prójimo, pero al 100%, ¿verdad? No aprovecharse de él, no aprovecharse de la situación. Se necesita algo, sí, hay mucha gente que necesita pues la hospitalidad, el amor. En otros países, sobre todo en Israel, ¿verdad? Es buscar, ¿verdad? Buscar al necesitado. Aquí a veces lo malentendemos. Aquí queremos que el necesitado nos busque a nosotros. Cuando antes eso era una práctica, pues yo no sé si se sigue haciendo, pero se buscaba al necesitado. En Hechos 2:42 se buscaba al necesitado. Y Dios, ¿verdad?, fortalecía eso y crecía la iglesia cada día, dice. Cada día los que se iban a hacer salvos crecía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo que la gente estaba haciendo lo que Él quería que se hiciera. Lo que dice su palabra, ¿verdad? Estaban haciendo las cosas correctas. Hay ocasiones en que las iglesias están mermando, falta dinero, falta esto, pero ¿saben por qué? Porque hay ocasiones en que no se ayuda al prójimo. Porque estamos tan entretenidos en otras cosas, ¿verdad? Que queremos hacer un palacio, queremos hacer queremos hacer un gran salón para poder tener los cultos. Y estamos dejando las cosas que Dios quiere que hagamos. Ayudar al prójimo, a la viuda, al desamparado, ¿verdad? Y entonces son cosas que a Dios tal vez no le está agradando, que estamos dejando de hacer. Pero si hablamos de ti y de yo, ¿verdad? Tenemos que amar primeramente a Dios, amarnos a nosotros y por automático vamos a amar al prójimo. El Señor dice, cuando nosotros le damos, ¿verdad?, de todo nuestro corazón, con todo nuestro amor profundo a la persona que necesita, al necesitado, al huérfano, a la viuda, dice el Señor, algo maravilloso, es como que me lo estuvieran dando a mí. Y eso es agradable, pues. Pero ¿saben qué? El Señor conoce nuestro corazón. No le vamos a engañar. Tal vez vamos a engañar a la persona. Porque a la persona le puede decir, no, sí, mira, ay, cómo no se va que huele feo. Ay, no, hombre. Aprendamos a amar. ¿Saben por qué? Porque es el más grande de los tres que vamos a nombrar: la fe, la esperanza y el amor. Cuando el Señor venga, se va a ir la fe y la esperanza, se va a acabar, pero el amor es el que va a seguir perdurando. Así que
Si usted no ama a su hermano aquí en esta vida, lo va a tener que amar, porque en el cielo lo va a ver y lo va a tener que amar. Porque el amor es el que no se va a acabar. ¿Sí? Entonces, aprendamos a amar ahorita que podemos, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad, que usted está muy bien, ¿verdad? Para que usted agrade a Dios, ¿verdad? Para que usted se agrade a sí mismo, pues. Y hay veces, no sé si lo ha notado, hay veces tenemos un sentido así de que, ay, pues mira, tenía yo este dinerito y se lo di, pero me siento bien porque le sirvió, pues. Y eso es amar al prójimo. Amar al prójimo es darle, pues, tu ser, tu vida. Amar a Dios es darle todo, pues. Amarlo con ese amor que a Él le caracteriza, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es amar a Dios. Y amarse a sí mismo, pues, es respetarse, cuidarse, ¿verdad? Entonces, cerramos el círculo del amor, el triángulo del amor, perdón, lo cerramos así. Amando a Dios, amándome a mí mismo, y por automático amo al prójimo, amando al prójimo. Con eso cierro el triángulo, pues, ¿verdad? Que es, el triángulo es la figura más equilibrada que pueda haber, ¿verdad? Con más estabilidad. Y entonces, ahí nosotros, dice el Señor, ¿verdad? Si nosotros logramos eso, aquí el Señor, ¿verdad?, nos podría decir que estamos prácticamente en el reino de Dios, cumpliendo todo esto, ¿verdad? Que se ve fácil, pero hay mucho atrás de todo esto. Tenemos que cuidar nuestra personalidad, cuidarnos, pues, de muchas cosas, y sobre todo obedecerle a Dios. Eso es importante. Para amar a Dios hay que obedecerle. Y cuando le obedezcamos y entendamos, pues, que tenemos que amar a Dios y amarnos a nosotros, vamos a poder amar al prójimo. Pues espero que esta reflexión, pues, les haya servido, y que hay muchos saludos aquí. Yo agradezco a Dios por todos los nombres que están aquí. Yo la verdad me fascina, pues, el tener que saber que nos están viendo, y espero que les agrade, pues, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. A Leonel Alejandro Ordaz, a Cecilia Montalvo, a Carmen Castellanos, Rafa Gual, Antonia Chontal, ¿verdad? Y Diego Fernández, Frida Muro, María de los Ángeles, dice Cárdenas, Jessy García Gómez, José Alfredo Calvo, Adriana de Sousa. Yo agradezco a Dios, pues, por esos saludos, pues, y los saludamos, pues. No los conozco, no los veo, pero con toda confianza nos reunimos en la Iglesia Nuevo Nacimiento, Ambrosio Solórzano Esquino, John Spar. Nosotros tenemos una casa hogar en la cual impartimos esto, pues, esto de amar al prójimo, pues. Queremos hacerlo de esa manera, pues. Queremos ser diferentes a las casas hogares. Y tenemos 13 niños, pues, son 9 niños, y 4 niñas que tenemos. Tenemos 2 en secundaria, 1 en prepa y 10 en primaria. Entonces, tratamos de hacer lo mejor, pues, con ellos. Queremos, de alguna forma, no nosotros cambiar su vida, sino que Dios cambie su vida. Les damos devocional, tratamos de ayudarlos como emocionalmente. Tienen muchas situaciones, muchos problemas, pero estamos, pues, trabajando con ellos, y queremos que ellos sean personas de bien, pues, para esta sociedad, y que no se vayan a ese mundo en el cual nos está abrazando, nos está pegando cada día, ¿verdad?, con esta violencia. Y tratamos de impartir esto, pues, amar al prójimo. Yo agradezco a Dios por todos estos nombres, pues. Antonia dice, Chontal Ramírez dice, Dios le bendiga y excelente día a todos. Eso le digo yo, que tengan un excelente día, y gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre el amor, pues, el amor que Dios quiere que nosotros practiquemos cada día, y tenemos que practicarlo y practicarlo para que esta práctica no se pierda, pues. La mejor manera de no olvidar las cosas es practicándolas. Entonces tenemos un
un panorama y muy amplio pues para poder practicar sobre el amor. Gracias, Dios les bendiga y gracias, saludos a todas estas personas que estuvieron aquí y los que nos están viendo y no están aquí, ¿verdad? Dios les bendiga y saludos a todos pues y que tengan un feliz fin de semana. Gracias a Dios. Amén. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, Te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. te llamo, te sigo. Te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces los que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo. Te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo. Te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo. Te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo. Te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición.